Bueno, vamos a dar continuidad a nuestro módulo 2, que es la espiritualidad. Entonces, dentro de esta parte de la espiritualidad, vamos a encontrar algo que se llama pluralismo metodológico integral. Y con esto lo vamos a retomar con la parte de lo que habíamos visto la semana pasada o la clase pasada con la situación de la espiritualidad, ¿no? Ya habíamos visto sobre esta parte de los estados de conciencia, este, y un poquito del sistema AQUAL o el sistema OCON, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, para complementarlo y ya tener bien definido qué es la espiritualidad, bueno, vamos a encontrar este sistema o este pluralismo metodológico integral, que vamos a hablar de cuadrantes. Estos cuadrantes vamos a imaginar que es el ser humano, ¿sí? Este ser humano tiene una dimensión interior, tanto una dimensión este, interior y una exterior, pero también tiene una dimensión singular y otra plural. Y esto lo vamos a complementar con lo que vimos la clase pasada, con la parte del ocon y los estados de conciencia. Lo que queremos al final es, cuando nosotros terminemos este diplomado, de ver todas las técnicas de atención holística, ¿sí? Vamos a ver que no solamente es llegar a hacer el procedimiento, relajarlo y ya, sino es esta parte de que se dé cuenta el individuo qué es lo que puede modificar o qué es lo que no se puede modificar dentro de su contexto, para que él no solamente, o sea, sí podemos tomar las técnicas de respiración, las técnicas de relajación o lo que ustedes quieran. Sin embargo, sí las puedo hacer, las puedo practicar, pero ¿hacia dónde me van a llevar? ¿Hacia dónde es lo que tengo que ir? O sea, ¿cuál es el objetivo de que yo las esté tomando? ¿Cuál es la situación o el por qué estoy aquí? ¿Sí? Entonces, bien, entonces, a partir de esto, bueno, no que solamente es, vamos a empezar a relajarlo y listo, se acabó. No, debemos de tener un porqué. Bueno, entonces, como les comentaba, Ken Wilber, para el desarrollo de los estados de conciencia y para el desarrollo de la espiritualidad, habla primero, ¿sí? De este pluralismo metodológico integral y combinado con la parte del aqua o del sistema OCON, vamos a ver, como les había comentado, tenemos una parte interna y una parte externa, pero también tenemos una parte singular y una plural. Como ya les dije, todo esto es el individuo, todo esto es el ser humano. Este cuadrito es el ser humano. Entonces tenemos la parte del yo, el yo, que es la parte de adentro de este individuo, ¿sí? Esta aquí va mucho desarrollada como la parte de la personalidad, la parte del instintiva, ajá, que es la parte en donde el individuo se empieza a reconocer a sí mismo. Ujú. Y por fuera dice que es muy subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque al final de cuentas vamos a ver que no, todo lo que tú eres por dentro, ¿sí? Que es el autoconcepto, sí, autoconcepto, y afuera vamos a ver lo que es la autopercepción, porque al final de cuentas es lo que estás viendo. Pero es muy subjetivo, porque al final, es muy subjetivo porque a lo mejor acá tienes una característica, no sé, una virtud que eres respetuoso, pero por acá ves más que nada la parte física. Ujú. Entonces, la parte física de que no sea a lo mejor eres alto, bajito, flaquito, gordito, X, ¿no? Todo moreno, güero, todo lo que tú quieras verte. O por ejemplo, tú dices, bueno, es que dentro de mi personalidad, pues me gusta mucho bromear, me gusta mucho jugar, pero por fuera, ¿qué dices? Pues te contienes un poquito más, porque no sabes cómo lo van a tomar los demás y X cosa. Entonces, eso es muy importante porque entonces, como te digo, estamos viendo una parte de adentro que es subjetivo, y estamos viendo una parte de afuera. Digo, objetivo, perdón, y lo de afuera es subjetivo, porque es cómo te percibes. Incluso muchas veces no hay una congruencia, ¿no?
Vamos a ver la parte exterior, pero en la parte singular, que es el ello. El ello no es otra cosa más que unas cuestiones conductuales de cómo me dice que me tengo que comportar la sociedad, ¿sí? Entonces tú ya tienes por dentro un sistema de valores y por fuera es objetivo porque al final de cuentas vamos a ver que la misma sociedad te establece que los valores tienen un mismo significado, ¿sí? Profe, no escucho nada. No sé si es mi audio o el suyo. No, ¿ya me escuchas así? ¿No? ¿No, no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver, espérame. Bueno, a ver si así. Creo que ya. Bien, bueno, entonces vamos a volver a hacerlo un poquito. Ahí. Bueno, vamos a ver esta parte de lo que es. Todo esto, todo lo que vemos aquí del cuadro es el ser humano. Este ser humano que tenemos una parte interior singular, ¿sí? Tenemos esto. Ya se había comentado que tenemos una parte interior y una parte exterior, y tenemos una parte singular y una plural, ¿sí? Bueno, la parte del interior con lo singular, estamos la parte del yo, ¿qué soy? ¿Sí? ¿Cuál es mi autoconcepto? ¿Sí? De acuerdo con todo lo que yo soy como individuo, como persona, ¿sí? Ahora, la parte de afuera es subjetivo porque es a final de cuentas cómo me percibo, ¿sí? A lo mejor como te comentaba, o sea, puede ser alto, bajito, flaco, gordito, ¿qué más? No sé, moreno, güerito, X, ¿sí? Eh, ciertas características. O incluso hoy mismo podemos observar la parte de la actitud. ¿Qué es esto de la actitud entonces? Que a lo mejor por dentro dices, bueno, es que a mí me gusta mucho jugar, reírme y hacer bromas. Sin embargo, por fuera, ¿cuál es la situación que vas a encontrar? A lo mejor dices, no, pues que me tengo que contener un poco más por las situaciones de, no sé, eh, cómo me vaya a ver hacia con los demás, porque a lo mejor esto no soy, porque tengo que conservar cierta postura, ¿sí? Entonces, todo eso, vamos a ver esta parte de, como ya les comentaba en la otra clase, la parte de la congruencia, ¿sí? Bien, entonces, ahora, con lo mismo, vamos a ver la parte igual singular, pero la parte exterior. ¿Por qué vamos la parte exterior si vamos a ver algo dentro que es el ello? El ello es toda esta parte de que tú adquiriste en la cultura, en este proceso de enculturación, tú ya adquiriste algo. ¿Qué adquiriste? Un sistema de valores, un sistema de creencias, ¿sí? Dentro de tu grupo primario. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que por fuera va a ser objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque al final, si tu grupo primario o tu grupo ya te estableció cierto sistema de valores, es al final lo que tú tienes que llevarlo. Si tu familia te dijo, esto es el respeto, entonces tú tienes que seguir esa línea que te marcan como respeto. Por eso es objetivo, ¿sí? Porque al final no va a cambiar de acuerdo a la percepción, ¿sí? Bueno, ahora tenemos la parte plural y tenemos la parte igual, pero eh, de nosotros. Al igual que, aquí una diferencia, al igual que la parte de interior, lo que es el ello, aquí ya voy a ver, yo voy a encontrar mi sistema de creencias, ¿sí? Independientemente de esto, que son las creencias, y también aquí vamos a ver las creencias, aquí vamos a observar mis propias creencias que he adquirido a lo largo de a lo largo de la parte de la adquisición de esta cultura. Ujú. Al final, esto es un poquito más esta parte de la conducta.
¿sí? De cómo me comporto, obviamente con un sistema de creencias, pero retomando también esto. Pero aquí va mucho ya la parte sociocultural, que esa pues, no la podemos dejar afuera. Y como te digo, y aquí vamos a ver ya la adquisición de un sistema de creencias, aquí vamos a ver la cuestión, perdón, más mágico-religiosa, ¿sí? ¿Por qué mágico-religiosa? Porque aquí ya vas a tener ya tu sistema de creencias ya va a estar más enfocado incluso a una parte filosófica, a una religiosa. Bien, entonces esto es muy importante para nosotros, porque fíjate que em, cómo lo que vimos la clase pasada, cómo se va a relacionar con lo que vimos de nuestras primeras clases, de lo que son la medicina tradicional china, lo que es lo que era la filosofía oriental, la filosofía mexicana y la filosofía occidental, ¿sí? De todo este contexto sociocultural y cómo el individuo se va a desarrollar, cómo el individuo, bueno, se va a desarrollar de manera física, pero también desarrolla un sistema de creencias, ¿sí? Bueno, entonces, el sistema de creencias se desarrolla a partir de querer llegar a la parte de la trascendencia, ¿sí? Que es por eso que nuestro segundo módulo es la espiritualidad. Porque el individuo va a querer llegar a fuerzas. ¿Y por qué digo a fuerzas? Porque incluso va a entrar en un conflicto en sí mismo por querer la trascendencia. Incluso va a sentir dolor. ¿Qué es el dolor entonces? El dolor es algo que lo va a limitar. No es un dolor físico, podemos llegar incluso a un dolor emocional, un dolor espiritual. Porque decir, bueno, es que si yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto, estoy trabajando en el mismo, ¿por qué no puedo llegar? ¿No? O como, por ejemplo, el dominio del ego, ¿no? Eh, Vamos a ver, muchas personas dicen, no es que yo ya sé dominar el ego, esto para mí es pan comido, ¿no? Y entonces ahí estamos observando una incongruencia que él tiene de que no sabe dominar el ego. Pero muchos dicen, bueno, es que al final de cuentas, él está mostrando que sí sabe dominar el ego. Sí, pero fíjate una cosa importante, que si él ya lo supiera, no hay necesidad de mostrarlo. Pero hay una necesidad enorme de que él quiere, o esa persona, o ese individuo, quiere que observen que en realidad ya está dominando el ego, que en realidad quiere que lo vean como un ser superior. Pero aquí una situación importante, estamos notando que de primera instancia esa persona nos está observando como un ser superior, ¿sí? Porque entonces quiere demostrar algo. Y por eso es la importancia de siempre hacerlo notar, ¿sí? Sí es un trabajo, claro. Cuando estés en esa parte, cuando tú estés trabajando en la parte de la espiritualidad y estás como, vamos a verlo, ensimismado, ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí. Exactamente, no necesitaría la validación, incluso porque él ya lo está validando por sí mismo, ¿no? Lo que busca es la aprobación de terceras personas. Y es lo mismo, ¿no? Que por ejemplo, oye, no es que fíjate que va a pasar, yo tengo que hacer esto, pero ¿tú qué opinas? No, pues es que mira, si tú le das otra opción, esa persona entonces, ¿qué te va a decir? No, es que no, no lo voy a hacer. Bueno, entonces, como para qué me preguntas, si al final de cuentas vas a reafirmar lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y a veces dice, no, pues es que solamente quería confirmar lo que yo quería. Bueno, a final de cuentas necesitas una aceptación o una validación de terceras personas porque quiere decir que, esta parte no has hecho todavía este dominio de tu ego, no has dominado incluso tus propias decisiones, y es aquí donde nos vamos a encontrar con ese dolor, ¿sí? Eso por lo que te digo, es ese dolor tanto físico como emocional, ¿sale? Bien, entonces, ahora, ¿por qué dice afuera y es intersubjetivo? Es intersubjetivo porque podemos creer en la parte todos podemos ser la parte de la religión católica, ¿no? O sea, podemos ser católicos. Pero, por ejemplo, no todos vamos a ir a esa parte
no sé, ah, no sé, todos todos no viven la Semana Santa como a lo mejor la religión te dice que la tengas que vivir, ¿no? Porque al final de cuentas dice que es una vivencia, porque es una experiencia en donde te están compartiendo, no, sí te están compartiendo esa parte de cómo murió, pero aparte te están dando como esa parte del proceso introspectivo, esa parte de la introspección, en donde veas de que esa persona hizo cosas, no para ti, no como es no tan literal para ti, para que tú te salvaras, sino como que te marcó el ejemplo, el camino de la parte filosófica, y hablamos de la filosofía como esta parte del amor, del conocimiento del amor. Entonces, él te mostró esa parte filosófica. ¿Por qué lo hizo por ti? Porque es para que porque dicen que lo hizo por ti, es para que lo observes y para que puedas en algún momento seguir ese camino de lo que él hizo, ¿no? Y no tanto de lo que él hizo de convertir el agua en vino y todo eso, ¿no? Y esa parte, bueno, a lo que quiero llegar es, todo esto que te estoy diciendo es esta parte de la cuestión de cómo tú lo estás viviendo, por eso es intersubjetivo, cómo tú lo percibes. ¿Sí? Porque a lo mejor dicen, bueno, vacaciones, se viene Semana Santa, y pues nos tenemos que ir a Acapulco, tenemos días de descanso, tenemos vacaciones y demás, ¿no? Pero al final de cuentas tienes esa misma creencia de la parte católica, pero la parte de la vivencia es totalmente diferente porque, y te acuerdas de lo que te comentaba al principio, la situación mágica religiosa, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la parte del ellos. Entonces, esto es la parte individual, esto es la conducta, esto es la parte cultural y esto es la parte social. En la parte social ya estamos observando desde la conformación de políticas, ajá, de cómo vamos a tener que vivir. Por ejemplo, nosotros tenemos políticas, tenemos una constitución y esa constitución es la que me dice cuál es mi actuar como individuo, ¿sí? Esa constitución me dice que si yo violento algunos derechos, me van a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Ajá. ¿Qué hacer en relación a que, bueno, si tú los violentas, entonces vas a tener un castigo, pero si no los violentas, pues entonces tienes que hacer ciertas acciones para promover, para proteger, para salvaguardar la integridad y fomentar la dignidad humana. ¿Sale? Bueno, entonces también dice que como individuos, o como individuos que pisan el suelo mexicano, en automático tienen esos derechos, ¿no? Por eso es que en algunos dicen que somos ciudadanos. Tener una ciudadanía o ser ciudadano quiere decir que la ley te va a proteger, pero también tienes que cumplirla, ¿no? Que bueno, ya podemos entrar en algunas incongruencias, pues porque, no sé, por ejemplo, ¿no? Em, sobre estas mordidas que dan las personas a los policías, ¿sí? Yo cuando salgo de trabajar, tengo que caminar hacia una avenida y mientras espero en la parada del bus, ahí pasan hay muchos autos que se pasan al carril del autobús y pues adelante están los policías de tránsito y ya se imaginarán, ¿no? A cada rato que separan los autos y por ende no tardan ni 2 minutitos y pues ya se van los autos, ¿no? Pues ahí estamos observando de que de que no hay un cumplimiento de un, de un reglamento de tránsito por tener esta parte de la famosa, de la famosa mordida, ¿no? La parte del cohecho. ¿Sí? Entonces, por eso es interobjetivo, porque al final de cuentas, pues cada quien lo va a interpretar o va a actuar conforme mejor le plazca, pero recuerden que no nos tenemos que salir de estas leyes, ¿sí? Aunque a veces algunos pues, dicen que como que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Mucho sentido en qué? Porque cada quien lo toma como quiere. Entonces es algo muy, muy complicado. Ahora,
Veamos esto, como ya te había dicho, el individuo tiene mucho esta parte intencional. ¿Por qué? Porque el individuo va a actuar, ¿sí? O se va a percibir, mejor dicho, de una manera, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, no sé si has visto a esta chica que se llama ahí está en redes sociales, ay, que es una activista, pues así se llama, la faccionista, algo así. Bueno, entonces, a veces incluso hay un video, deja ver si lo encuentro y te pongo el audio, porque a mí me llamó mucho la atención bueno, o sea, sí está súper bien de incluso ella llegar a la autoaceptación, pero no hay una congruencia entre el autoconcepto y autopercepción, porque ahorita te voy a poner este video. Bueno, te lo voy a poner, te voy a compartir el audio. ¿No? Entonces, fíjate, ¿cómo va esta parte del auto? Dice, la cultura de élite es violencia patriarcal, ¿no? La parte del feminismo. Entonces vamos a tomar este ejemplo como, vamos a ver esta parte interior singular y exterior y en la parte plural. Eh, la parte intencional es de ella cómo tiene este autoconcepto. Incluso puede ser que ella, si lo analizamos, no estoy diciendo que en realidad sea así, estoy suponiendo, porque vamos a hacer este análisis más profundo. Eh, si lo vemos de este lado, entonces ella le hace falta esta parte del autoconcepto. Dentro del autoconcepto está autoestima, autoaceptación, no sé, la autogestión de emociones. ¿Qué es lo que está haciendo de una manera de esta parte intencional? Está culpando a terceras personas por a lo mejor esta parte de querer meterle como un estándar, ¿no? Pero sí, ve a lo mejor esta parte del estándar, pero vamos a abordarlo y vamos a suponer, que pues lo que te digo, no lo vamos a analizar como de manera objetiva porque pues, necesitaríamos estar con ella, ¿no? Pero vamos a ver. Puede ser que haya sufrido violencia bullying en su edad de estudiante, no sé, a lo mejor rechazo por parte de papá, por parte de mamá, a lo mejor tiene una condición psicoemocional un poquito alterada, que es lo que hace que va a satisfacer esta necesidad a través de la comida. Entonces, es esa parte del autoconcepto, cómo tiene autoestima, autogestión de emociones, ¿sí? Y vamos a verlo por fuera, cómo se percibe ella, porque al final estaba este grupo o ¿cómo se llama? Este video estaba en una situación de una marcha feminista, ¿sí? Entonces, en esta marcha feminista, pues ella, fíjate cómo, cómo actuaba, ¿no? Incluso se podía ver, podíamos verla en cuestión alterada, ¿no? Eh, ¿Cómo alterada? Pues de que a lo mejor estaba observando o chicas más delgadas, ¿no? No viste el video. A ver, déjalo paso para ver para poder ponérselos, para, para que lo vean. Porque sí, bueno, para mí se me hace muy enriquecedor, ¿no? Enriquecedor en qué sentido, pues de que eh, ¿cómo se llama? Podemos hacer este análisis. Y no estamos juzgando a la chica, sino lo vamos a tomar como fines educativos.
Me dije, ahora, ¿qué pasó? Me fui y regresé. Bueno, pero ahorita déjate lo comparto para que lo veas. Y te digo, se me hace muy, muy interesante porque al final vamos a hablar mucho, o toca mucho de lo que es, de esta parte, ¿no? De la parte intencional. Ah, ya lo estamos viendo. Sí, creo que sí te estoy compartiendo esta parte. Vamos a verlo. Bueno, no sé si lo alcanzaste a ver un poquito el video. Vamos a repetirlo, ¿no? Aquí vamos a repetirlo. Bueno, vamos a dejarle ahí. Bueno, y te digo que se me hizo importante y así podemos estar analizando muchísimos videos. De hecho, tengo más, pero no eh, con, con esta parte del autoconcepto y la autopercepción, ¿no? Tendríamos, o sea, te digo, o sea, no estoy hablando de ella en específico. Si lo podemos abordar incluso podemos ver, observar a todas ellas, ¿no? O incluso también en algunos otros, te digo, en algunos otros videos podemos, podemos observar las alteraciones, ¿no? De la autopercepción. Mira, te voy a enseñar otro video. Tienes que llegar y, hola corazón, qué bien te ves, ¿eh? Te ves súper linda, te queda padrísimo ese maquillaje, aunque no te lo sepas poner. Está padre, ¿no? Entonces ahí también podemos entrar en esta, como en esta alteración de la parte, ¿no? Sí, en esta alteración de la autopercepción y el autoconcepto, ¿no? Porque mira, al final debes de tener entonces, para ella, dice que se tiene que comportar de esa manera, porque entonces, no sé, eh, no va a tener un buen funcionamiento, ¿sí? Por eso vemos por afuera el subjetivo, cómo se autopercibe que tiene esa necesidad de decirle eso a sus compañeras de trabajo, ¿sí? O por ejemplo, te voy a mostrar otro video de de, bueno, no te voy a mostrar, te voy a enseñar, te voy a poner el audio, ¿no? Dice, este video dice, mantra para quitar las malas vibras. Con el poder de 3 veces 3, vas y chingas a tu madre una y otra vez. ¡Ay! Entonces, eh, exactamente, ese sentir mal a una persona para que es una profesión, ¿no? Entonces, fíjate, de esta percepción de que tenemos de que son las malas vibras, ¿sí? Y tener esa necesidad de que alguien más está dominando mi ser. Pero entonces yo tengo esa necesidad de alejar, como lo dice el video, de esas malas vibras. Pero no son, en realidad no son malas vibras, es esa necesidad que yo tengo de ya no darle el poder a alguien, esa parte de yo ya no permitir de que una persona domine mis sentimientos, ¿sí? Que no, y no solamente mis sentimientos, sino domine incluso hasta mi existencia. Y entonces aquí ya estamos entrando en algo más, en algo más complicado y un poco más complejo, ¿no? Déjame ver si tengo otro.
Mira, por ejemplo, algo que ya fue muy sonado, ¿no? ¿Tu marido trabaja en una oficina de contabilidad? Sí. ¿Con él trabaja una mujer rubia, cabello corto? Sí, sí. Ten cuidado porque te lo estás sofocando. Ella se llama... Bueno, entonces ahí vamos, observamos mucho la parte de la inseguridad, pero no la inseguridad que me está dando el otro, sino la propia inseguridad que tengo yo, porque a lo mejor ya he tenido experiencias previas, he tenido vivencias que me llevan a esto, ¿sí? Entonces, fíjate cómo ahora todo esto se va a relacionar con la parte intencional, ¿sí? Que es tú como individuo que te va mostrado, vamos a ir a la parte de la conducta, ¿sí? O sea, tu cerebro ya procesó que ya tienes experiencias previas, entonces ya tienes un sentimiento que ya quedó guardado en tu inconsciente. Entonces, en automático vuelves a tener esas experiencias o hay un acercamiento a esas experiencias y ¿qué es lo que ocurre? En automático se va a activar como este mecanismo de defensa, estas condiciones adaptativas que tú ya tuviste y entonces ahora nos vamos a tener que, nos vamos a, sí, a mostrar esta conducta, pero no solamente va a ser con una persona, sino va a ser repetitiva, ¿no? Incluso lo vemos, por ejemplo, aquí hay otra, otro audio, ¿no? Que también nos vamos a llevar mucho a lo conductual. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. A mi mamá también. Y si lo haces el Señor, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? La vida te dará. Entonces, fíjate cómo aquí desde esta parte de lo conductual, entonces ya estamos condicionando a un actuar desde la parte intencional o desde mi ser, porque entonces la parte conductual ya te había dicho que eran las cuestiones de cómo nosotros vamos a actuar, de esos códigos que yo ya tengo arraigados o que yo ya tengo visto, ¿sale? Ahora, vamos a ver la parte cultural, algo que me está diciendo que este proceso mágico religioso, cómo tengo que incluso pensar, ¿sale? Pues a ver, vamos a ver, te voy a enseñar, te voy a poner otro video para que veamos la parte de la cultura. Eh, y vamos a ver, ¿no? Desde este fenómeno mágico religioso. Ay, Guadalupana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, bajo el Tepeyac. bien, dentro de este fenómeno mágico religioso, porque te digo, al final de cuentas tenemos una parte todos somos Itatí, así, así, ¿no? Y más, aunque no sea 12 de diciembre, ¿no? Eh, fíjate cómo vamos a ver esto. A lo mejor dicen, bueno, es que no tienes que cantar, ¿no? No tienes que cantar bello y hermoso, pues para llegar y cantarle a una persona que, bueno, a un ser supremo, que pues es lo que está viendo o que está observando al final es la parte de la intención, ¿no? Sin embargo, cuestiones culturales, pues dice que, sí, son conductas que se heredan, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, está este video de Itatil, a lo mejor sí, si lo observamos más, no solamente, si no nos centramos la parte principal que es Itatí, sino nos centramos en lo que está, cuando enfocan la parte de afuera de la basílica, adentro, que es mucha gente cuando estamos en estas
en estas transportadoras para ver a la Virgen. Son cuestiones mágico-religiosas porque dicen que es lo que nosotros tenemos que empezar a dar. O como por ejemplo afuera, ¿no? O sea, o tú vas a la basílica, o tú vas a la catedral y afuera de los recintos, en los atrios, observas a grupos a grupos de danza, ¿sí? O los famosos danzantes, como decían las abuelitas, em, que no solamente ya van, sí van a ofrecer a este ser supremo, que es Dios o cualquier cuestión de la religión católica, sino ahora vamos a ver este fenómeno mágico religioso son cuatro deidades, ¿no? Tenemos a Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xipetotec, ¿no? Entonces hay una energía creadora que tiene la dualidad masculina y femenina, llamada Ometeotl y demás. Entonces, todo eso va en la cuestión cultural, ¿sí? Bueno, entonces, igual son filosófica, ¿no? Por ejemplo, el camino óctuple del hinduismo o del budismo, ¿no? Y entonces todo esto, pues ya lo que te estoy comentando, pues nos va a llevar a la parte social, que es la cuestión del comportamiento, ¿no? Permítame un momentito. Bueno, entonces, como te iba diciendo, después nos vamos ahora con la parte de la social, ¿no? Cómo te tienes que comportar. Y fíjate que, ¿no? Por ejemplo, antes cómo eran los católicos, antes cómo eran los cantos. ¿Y por qué me voy hacia la parte católica? Porque, bueno, es mi religión y bueno, pues no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Porque al final de cuentas es hacia donde yo profeso. Entonces, digo, va en la parte sin problemas, ¿no? Porque digo, no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Antes cómo era antes cómo eran los cantos en una iglesia, ¿no? Y te digo por qué, porque vamos a ver que es por fuera, ¿no? Y entonces tú ibas a la iglesia y te cantaban así todas, ¿no? ¿No? Y entonces, ya todos, ¿cómo se llama? Pues eh, eran como este acto solemne, ¿no? De este acto solemne, esta parte más como tranquilona para entrar pues, a lo que es el rito de la misa, ¿no? Pero ahora, cómo nos dicen, ¿no? Cómo vamos cambiando esta cuestión de valores, ¿no? Entonces, escucha, aquí te voy a poner otro cachito. Ahí viene la parte que me gusta. Es que nada más me gusta esa parte, como que es más rítmica, ¿no? Entonces, fíjate cómo la parte de la sociedad, pues te dice que hay que tener adaptaciones hacia estas nuevas ideas.
Sí, por ejemplo, antes se tomaba como, no sé, como a Dios, como esta parte de ser supremo, como si haces algo te vas a castigar, ¿no? O incluso muchos ahora, antes no podías incluso tocar la parte del demonio porque, ¿cómo puede ser posible? En realidad te vas a ir, se te va a aparecer y no sé qué, ¿no? Y ahora esto se toma de juego, ¿no? De la parte del infierno, el demonio, Satanás y X cosas que tenga ya se lo toman de juego, incluso hacen videos de TikTok, porque es una cuestión solamente social, ¿sí? Para muchos, desde su interpretación de valores, desde su interpretación de las creencias y demás, de esta cuestión mágica religiosa, para muchos es malo, pero para otros es, bueno, pues al final de cuentas, pues yo no tengo esa creencia, yo no creo en esto, pues entonces sí puedo jugar, ¿no? Y bueno, esa es una parte importante de que nosotros como profesionales, que cuando vayamos a brindar una atención, o vayamos a brindar una intervención a estos pacientes, a estos individuos, pues sí lo tengamos mucho en consideración desde la interpretación interna como desde ahora ya la interpretación externa que me da la sociedad, ¿no? Por eso te digo, es muy importante para nosotros como profesionales de la enfermería, ¿sí? Y más si vamos a formarnos como esta parte de la terapéutica en el cuidado holístico, ¿no? Porque fíjate que cuando vayamos a ver vayamos a ver la parte de la meditación y la parte de la relajación, vamos a ver que a muchos individuos les va a costar, porque esta parte de la meditación y relajación, este, va a costarles mucho, porque es enfrentarse consigo mismos, ¿sí? Y es donde, y es a muchos donde no les gusta. Dicen, oye, es que no les gusta enfrentarse a la sombra llamada desde muchos autores, esta parte de lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, fíjate que cómo lo vemos mm, muy complicado y que es por eso que muchos no practican demasiado la meditación. O como les comentaba en algún momento, vemos esta parte del autoengaño, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a volver, ¿no? Porque es más experiencias donde tengo. Em, Había chicos que regresaban de su retiro de jóvenes y una chica decía, no, es que este es mi camino, yo quiero dedicarme a esto, quiero entregarme a la vida del Señor y no sé qué. Y dices, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, de cada quien. Pero esa es de la experiencia que tuvo. Ya regresando, pues fue como 2, 3 semanas más a los ritos, a las misas, y posteriormente dejó de ir, ¿no? Y bueno, ya nos enteramos después, pues que salió embarazada. Entonces, nosotros decimos, o sea, ¿cómo llevaba esto, no? De sí quería, pero pues, salió embarazada. No es otra cosa más que en algún momento llega esta parte del autoengaño, ¿no? Decir, sí, mira, sí me quiero dedicar y estoy elevado por Dios y en mi nube voladora y estoy aquí. Sí, claro. Y ahí es, en ese momento, en ese preciso momento, en donde el individuo siente que es ahí, hay que seguir trabajando con él de manera continua. ¿Por qué? Porque si no trabajamos con él, va a perder como esa parte de la emoción del momento y se va a ir, ¿sí? Pero si nosotros seguimos trabajando él de manera continua, no quiere decir que es para reforzar ese comportamiento, no es para que reforcemos esa decisión de que en realidad siga por este camino, de que se convierte en monja, de que se convierte en sacerdote, no, sino es ahí en donde ya tuvimos una experiencia del contacto hacia hacia el interior, ¿sí? Que es lo mismo que vamos a hacer nosotros con esta parte de la terapéutica holística. Ya tuvo un contacto hacia el interior. ¿Qué es lo que quiero? Que siga con ese contacto al interior, ¿sí? Yo quiero que siga con ese contacto al interior. ¿Cómo lo vamos a lograr? Trabajar con él, con este individuo de manera constante, ¿sí? Si nosotros trabajamos de manera constante con él, va a ser muchísimo más fácil que él lleve o
lo llevemos a esta parte del desarrollo de su espiritualidad, pero no es lo que muchos hacen es como que reforzar el comportamiento de sí, vete a ser monja y sacerdote, pero no, no es eso, sino simplemente seguirlo trabajando porque ya tuviste ese contacto con su interior, ya tuvo esta experiencia cumbre, entonces hay que seguir trabajando para que vuelva a tener más y más y más experiencias cumbres y lleguemos al despertar de la conciencia y a la espiritualidad, ¿sí? Por eso muchos a lo mejor no, cuando hacen meditación y eso, pues, no se atreven tanto, ¿no? Porque dicen, ay, es que entrar conmigo o hacer un contacto conmigo mismo es un poquito más, es un poquito más complejo. Ay. Ah, bueno, vamos a ver otra vez a la amiga esta. ¿No? Incluso podemos ahí ver, ¿no? Em, Vamos a hacer este análisis, te digo, no con el fin de criticarla, sino vamos a suponer, ¿no? Fines educativos. Eso te digo esa posición porque al final de cuentas tendríamos que estar con ella para trabajar, ¿no? Y en realidad saber qué es lo que tiene. Eh, Vamos a ver que cómo, a lo mejor esos gritos de desesperación es, no me he terminado de aceptar, pero busco que las otras personas me acepten. ¿No? O incluso, o a lo mejor en algún momento quiero que alguien valide a lo mejor, no sé, mi comportamiento, valide mi cuerpo, porque yo no lo termino de validar, ¿sí? Por eso yo digo, sí, claro, puedes ir al gimnasio y está súper bien, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Si no trabajas con tu mente, solamente va a quedar va a quedar la misma, el mismo contenido, pero en diferente envase. Y aquí el trabajo es, sí, trabaja, por eso muchos lo utilizan en la parte del coaching, ¿no? Que mi maestro valga la redundancia, ¿no? Mi maestro de la maestría, eh, que él trajo la maestría en psicoterapia transpersonal a México y el instituto es uno de los únicos a nivel mundial que trabaja esa maestría porque hay psicología transpersonal, no psicoterapia. Entonces, me decía, el coaching solamente se hizo para trabajar las mentes y robarlas, ¿no? O sea, a lo mejor desde su punto de vista igual y sí, pero si nosotros lo vemos desde otro punto, es trabajar incluso también la mente, ¿sí? Trabajas la mente y a lo mejor gritas como esta, ay, ¿cómo se llama esta? Ajá, espérame, déjate lo pongo, ¿no? Aquí, por ejemplo. Sonríe, sonríe. Quiero que sonrías. Hazlo. Sonriendo. Actitud ante todo, siempre actitud. Que nadie te apague. Que nadie te quite esto. Esto es tuyo, es tu sonrisa. Venga. Quiero. ¿No? Y a lo mejor que de esta parte del coaching y a lo mejor estas situaciones emocionales, vamos a ver, ¿no? De qué es lo mismo que te comentaba cuando la chica fue al retiro, ¿no? Llegó, estaba motivada, pero pues ya no siguieron trabajando con ella y pues por eso pasó lo que pasó, porque ya no se mantuvo en esta frecuencia y entonces, pues volvimos a otra parte, ¿no? O sea, aquí es la parte de sí, ya lo tenemos. Vamos a verlo de ya lo atrapé, pero ahora tengo que seguir trabajando con él. Pero siempre y cuando esa persona quiera, ¿sí? Es lo mismo que pasa aquí, o sea, de esta parte de esto estoy diciendo, motívate, vamos, sonríe, bueno, y tienes que ser feliz, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista neutro, si tú le vendes, si esa persona va a hacer ejercicio, no solamente por la cuestión física, sino incluso va por liberar todas esas condiciones emocionales, va a liberar toda esa tensión desde, desde que dicen grita, sonríe, pues sí, a lo mejor vamos a ver lo que de manera inconsciente
tu cerebro, si tú ríes, ¿no? Si tú ríes, ja, 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 una sonrisa no fingida, pero una sonrisa no, o una risa no natural, ¿sí? Tu cerebro va a captar. Y entonces, si tú lo estás repitiendo en cada momento, ja, 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 va a llegar el punto de que te rías de manera natural, ¿no? O sea, como dicen, te ganó la risa, ¿sí? Porque tu cerebro entonces, a raíz de esto, va a empezar a liberar ciertas sustancias que te van a ayudar a la parte de la relajación, te van a ayudar a la parte de esta liberación de tensión, que es muy importante, ¿no? Incluso gritar, si tú pones, por eso los niños gritan para sacar todo esto, gritan cuando se enojan, gritan cuando están alegres, porque esa emoción tiene que fluir. ¿Y cómo fluye? Pues a lo mejor a través de la emisión de sonidos, ¿no? Y por ejemplo tenemos musicoterapia, danzaterapia, cantoterapia, ¿sí? Que también las vamos a ver pues, poco a poquito. Por eso es muy importante, ¿no? Por eso mi maestro decía, no, el coaching nada más sirve para estafar gente. Pues sí, pero si lo vemos, como te digo, de una manera neutra, sí me va a apoyar porque a lo mejor no lo estoy haciendo de una manera ya guiada o estructurada, sino simplemente pues, yo sé que gritar te ayuda. Bueno, pues grita entonces, ¿no? O sea, sí, pero, o yo sé que cantar te ayuda, pues sí, pero canta. Ajá, pero entonces ahora qué vas a cantar, ¿no? A lo mejor tú estás triste y en lugar de cantar o expresar lo que sientes con tu tristeza en una canción, pues no lo vas a lograr porque a lo mejor te ponen a cantar reggaetón u otras cosas y pues dices, bueno, eso es lo que yo no quiero expresar, ¿no? Entonces fíjate cómo todo va de la mano de esta parte del trabajo interno, desde mi autoconcepto, mi autopercepción, que esto sea congruente para que entonces yo ahora sí pueda hacer esta parte de la integración, como yo te lo había comentado, desde lo que hemos visto con esta Martha Rogers, Margaret Newman, ¿no? De la pandimensionalidad, los campos de energía, el desarrollo del estado de conciencia del individuo, ¿sí? Ay, 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 ay. Bueno, ahora, estos cuadrantes, fíjate que cada uno tiene un desarrollo, tiene 6 áreas de desarrollo que viene de la parte cognitiva, emocional, interpersonal, psicosexual, moral y espiritual. Todos tenemos que llegar a la parte espiritual desde una intención individual, tanto interna como externa, la parte colectiva, tanto interna como externa, desde la cultura, lo social, la parte conductual y la parte individual, ¿no? Que eso al final de cuentas le va a afectar. Y todos tienen la parte cognitiva, emocional, interpersonal, psicosexual, moral y espiritual, porque todos buscamos a llegar allá a la parte espiritual. Ahora, dices, ¿cómo lo voy a lograr? La parte cognitiva es el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De todo. Incluso, como te decía, ¿no? En el video, la parte del autoconocimiento, de la parte de la autovalidación. No necesito que terceras personas me validen. Yo tengo que validarme. Pero dices, bueno, ¿y cómo me voy a validar yo solo? Pues claro, si tú consideras que después de todo lo que ya tienes, todas estas herramientas que ya descubriste en ti, todo, dices, bueno, es que yo puedo hacer esto. Por ejemplo, vamos a meternos al gimnasio, ¿no? Te metes al gimnasio, pero dices, bueno, es que, ¿sabes qué? Pues yo no tengo, como que a mí no me gusta levantar tanto pesas, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, está el CrossFit, está la calistenia, no sé, está algún deporte, ¿sí? Que no necesariamente es que te metas al gimnasio y levantes pesas. A lo mejor a lo mejor te gusta bailar, pues vete a bailar y y vas cardio, ¿no? O dependiendo qué tipo de baile te guste. ¿Te gusta cantar? Entonces, pues canta, ¿sí? Esto es esta parte del conocimiento, ¿qué es lo que puedes hacer incluso de la parte por ti? ¿Sí? Por eso entonces, después de esto que ya conocemos qué es lo que yo tengo, vamos a ver cómo entonces voy a manejar esta parte de la autogestión de emociones, ¿sí? Es que tú me haces enojar, es que tú me haces tan feliz, es que recuerdo esto y me pone triste. Bueno, entonces aquí quiere decir que le estás dando el poder a estas personas de manejar tu vida. ¿Por qué de manejar tu vida? Porque al final de cuentas, como te decía de esta parte de esta mm, Bárbara de Regil, ¿no? Del sonido que te mostré, eh, bueno, que coloqué. A veces nos vende, esta parte de coaching nos vende la idea de que todos venimos a ser felices.
Pero como te digo, a lo mejor una persona se metió al gimnasio para liberar esta tensión, liberarse de cargas, porque tiene ansiedad, tiene depresión, pero entonces si tú le estás vendiendo esta idea de que todo el mundo debemos de ser felices, va a decir, bueno, ¿y en qué momento me va a tocar ser feliz? Pero tú le dices, es que la decisión está en ti. Y dices, o sea, pero ¿cómo si tengo el ambiente que no me hace condiciona de, no me ayuda a esta parte de la felicidad? A lo mejor la parte familiar pues, tampoco me ayuda a hacer, a ser feliz, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso ya tiene algún trastorno mental que se lleva a cabo así por la liberación de, o por la no liberación de estas sustancias y que por ende pues me va a ocasionar depresión, ansiedad, un trastorno de la personalidad, ¿no? Y que pues honestamente son cuestiones de farmacología, ¿sí? Porque ya tenemos que dar estos medicamentos para que compense esta liberación de sustancias. Entonces, cómo este individuo va a decir cómo vengo a ser feliz? Bueno, entonces tú me estás diciendo que vengo a ser feliz cuando tengo una enfermedad como lo es el cáncer. Tú dices que vengo a ser feliz cuando yo vivo con una enfermedad que es la diabetes, vivo con una enfermedad que es la hipertensión, y a lo mejor le vendes, ¿no? Es que eso te pasó por no ser feliz. Dices, bueno, no, pues gracias, ¿no? Entonces me voy a dedicar a ser feliz para que entonces se me quite el cáncer, se me quite la diabetes y se me quite la hipertensión, ¿sí? Entonces, no todos, no les tenemos que vender esa idea de tú viniste a ser feliz, ¿no? Porque no, o como por ejemplo, es que bueno, lo que acaba de pasar, ¿no? De el accidente que venían de Acapulco, que un camión se llevó a pasajeros y mató y solamente se quedó con una niña de 11 meses y no recuerdo qué otro familiar. Entonces, cómo le vas a vender a la niña de 11 meses que una persona mató a su familia y ella se quedó en este mundo a ser feliz? ¿Cómo le vas a vender esa idea de que tú veniste al mundo a ser feliz? Dios te dejó porque tienes una misión. Pues sí, pero ¿cuál misión? Si al final de cuentas me quitó todo, ¿no? Entonces no puedo ser feliz. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas situaciones porque no puedo venderles a todos esa idea de debemos de ser felices siempre. Hay una película que se llama Intensamente, sí, sí creo que se llama Intensamente, donde marca las emociones, donde dice que la alegría quiere mantenerse de manera constante. Sin embargo, esa misma alegría trata de invalidar a las otras emociones. Entonces, ya hasta que se da cuenta de que son todas necesarias y que todas participan en el desarrollo del individuo, pero que el individuo tiene que saber en algún momento, como te digo, gestionarlas, validarlas, de decir, ¿estás enojado? Sí, estoy enojado. ¿Estás triste? Pues sí, estoy triste, pero no seas malito, me das oportunidad, no quiero hablar en este momento. Si quieres, quédate aquí para acompañarme, pero por favor no digas nada, ¿no? Entonces, hay que también tener esta parte de la autogestión emocional, ¿no? Por eso lo que les dice, muchas veces el individuo no va a querer entrar a, a- a esta parte de la meditación, a encontrarse consigo mismos, porque es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado, porque yo me puedo poner al brinco con los demás, perdón, me puedo poner al brinco con los demás. Sí, claro, pero a ver, ponte al brinco contigo mismo. Enfréntate a lo que tienes, enfrenta todo eso que te ha formado, enfréntalo. Es complicado. Entonces, de acuerdo a todo esto, pues, ya tienes este autoconocimiento, ya tienes esta autogestión de emociones. Vamos ahora sí a la parte interpersonal. Ahora, esta condición interpersonal es la que me va a apoyar a las relaciones interpersonales, valga la redundancia, ¿no? A las relaciones interpersonales, ¿cómo me desenvuelvo en un grupo? Decía Carl, no, sí, Carl Gustav Jung, que nos habla sobre esta parte de la autorrealización y vemos a la eh, introversión y extraversión. O sea, que somos introvertidos y extrovertidos. Pero él dice que nadie es 100% introvertido y nadie es 100% extrovertido. Todo se va a dar de acuerdo a la condición del entorno. ¿Sí? El entorno es muy importante. Em, Fíjate que entonces, ¿cómo te llevas con los demás? ¿Qué persona incluso puede llegar a conectar contigo que te puede llevar a un evento del pasado y que digas, a esa persona me cae gorda, a esa persona no la tolero? Sí, pero no la toleras, ¿por qué?
porque te está llevando a algo, ¿sí? Que ya te sucedió, a algo que ya te ocurrió. Y entonces en algún momento no vas a llegar o no vas a, eh, no la vas a aceptar porque esa persona está conectando con un evento del pasado que te está generando una emoción displacentera. Pero ojo, cuando vemos también más adelante en las clases autogestión de emociones, vamos a observar que no hay emociones positivas ni negativas, simplemente son emociones. Emociones placenteras y emociones displacenteras, nada más. Por ejemplo, un enojo te puede causar placer, pues claro, pero a lo mejor muchos pensaríamos es que ese es displacentera, ¿no? Pero a lo mejor enojarte te causa placer dependiendo de la situación, y a lo mejor estar feliz en algún momento se vuelve o porque te obligan a hacer, porque dicen que te obligan a esta parte de la felicidad. Oye, es que tienes que estar contento por esto. Sí, pero pues no, pero trata de sonreír, anda. Y entonces, jaja, sí, ok, ¿no? Entonces, esa sensación que tienes en ese momento, de una sensación forzada, a lo mejor ya es displacentera, ¿no? Fíjate que por eso te decía que no hay emociones positivas ni negativas, solamente son placenteras o displacenteras, de acuerdo al contexto del individuo, ¿sale? Bueno, entonces, de acuerdo a esta parte interpersonal, viene mucho el desarrollo de la cuestión psicosexual. No nos vamos a meter tanto, porque hay muchas corrientes, ¿no? Por ejemplo, está Eric Erikson, está Piaget, tenemos a Sigmund Freud, que Sigmund Freud fue el parteaguas de muchos escritores, ¿no? O de muchos psicólogos que una lo querían o lo odiaban. Sí, Sigmund Freud fue al principio odiado, pero muchos tomaron en cuenta su aporte del psicoanálisis para para el desarrollo de sus teorías, ¿no? Entonces, la parte psicosexual, ¿a qué viene? Y aquí entramos mucho a las cuestiones interpersonales. Ahí, ahí está, no se quiere borrar de aquí. Vamos a entrar mucho a las partes interpersonales. Esto se desarrolla aquí, ¿sale? Porque si bien el niño se va a desarrollar, ¿sí? O el individuo se desarrolla desde niño, desde la infancia, la parte de lo psicosexual, ¿no? Y que a lo mejor es por eso que muchos tenemos situaciones psicoafectivas, no, o sexoafectivas, no tan asertivas, ¿no? Nos cuesta, en algunos casos, nos cuesta tener pareja. A lo mejor lo que no nos cuesta, o lo que no nos cuesta es estar con una persona y con otra, porque al final de cuentas estar voy a querer satisfacer esa necesidad de muchas maneras, ¿sí? Em, hay trastornos mentales, ¿no? Que en la época de los 90, pues aparecían incluso en el DSM, no me acuerdo qué versión eran, donde catalogaba a la homosexualidad como un trastorno, y ya la sacaron de trastornos porque pues, no cumple como tal, como un trastorno, pero sí tenemos tenemos diversidades sexogenéricas, ¿no? En personas que son, vamos a ver, identidad de género, orientación sexual, tenemos también la parte de la expresión de tu género, tu sexualidad, ¿no? O sea, hay que comprender muchas cosas desde lo que es el sexo, que es hombre-mujer, y el género masculino y femenino, que una mujer biológicamente, o una mujer biológica, puede ser masculina por género. Y entonces ahí vamos a ver, por eso hablamos de la identidad de género, ¿no? A un hombre físicamente, un hombre, sí, hombre, de manera biológica, se puede identificar con el género femenino, y entonces vamos a ver ahí, vamos a entrar diversidades sexogenéricas, transexuales, transgénero, transvestis, que incluso el transvestismo se considera a una filia, ¿no? También podemos entrar ahí a ver las filias, tenemos disforias de género, ¿qué más? Bueno, tenemos toda esta parte del desarrollo psicosexual que es muy importante, ¿no? ¿Y por qué te digo que es importante? Porque al final son cuestiones que no podemos dejar de lado. ¿Existen las personas no binarias? Claro que existen las personas no binarias. ¿Existen las infancias trans? Claro que existen las infancias trans. ¿Existen las personas transexuales? Claro.
y hay que aprender la diferencia entre lo que es un transexual, un transgénero, un transvesti, hay que aprender la diferencia entre lo que es identidad de género y orientación sexual, ¿sí? Hay que estar abiertos a ello porque al final no podemos dejar de lado porque es lo que tenemos, en lo que nos vamos enfrentando en este momento, como sociedad, como individuos y también como profesionistas, ¿no? Entonces, fíjate cómo después de todo esto viene la parte de todo este desarrollo interpersonal, psicosexual, viene mucho la cuestión de la moral, ¿no? En donde dicen, bueno, es que tú vives en el closet. Pues no vivo en el closet porque, pues, ¿cómo voy a, pues no vivo como tal, no vivo tan literal, ¿no? En un ropero, en un armario. Si no vives en el closet, porque quiere decir que vives encerrado o que estás encerrado en esta parte de no querer mostrarte, ¿no? Muchos dicen, bueno, es que ahora dicen que es requisito ser de la comunidad LGBT, pero pues no es requisito, digo, al final, creo que estaba viendo hace rato un video de los chicos de Locomía, en los ochentas, en los setentas, ochentas, había muchos cantantes de que eran homosexuales, ¿no? Que eran homosexuales y que ellos se expresaban sin ningún problema, pero no se fijaban tanto en la cuestión del sexo, ¿no? Perdón, del género o la identidad de género ni la orientación sexual, se fijaban más en esta parte de lo que hacían, ¿no? Cantar, de expresar con la música y todo. Pero ahora, la parte moral, ¿qué es lo que se fijaban, no? Ahora se fijan más en esta parte de la expresión, ¿no? De la expresión. Por eso hay una galletita, ¿sí? Para entender. Tenemos, bueno, con mucha imaginación, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tengo aquí es mi identidad de género, ¿sí? Lo que tengo acá, ahí, en mi corazón, bueno, con mucha imaginación en su corazón, es la orientación sexual. Y todo esto que está alrededor es mi expresión, ¿sí? Por eso te digo que es muy importante, porque al final, de esta parte de la moral, como que mucha gente volvió como obligatorio de tienes que respetarme a la de a fuerzas, aunque yo te esté violentando, porque eso es lo que pasa a veces, ¿no? O sea, sí yo te pido respeto, pero yo no te tengo por qué respetar. Entonces, es por eso que se mostró mucho ese conflicto entre grupos, porque son grupos. Eh, Personas conservadoras, personas no tan conservadoras, que les gustaba expresarse, pero digo, al final de cuentas, como decía, ¿no? Somos libres, pero hay que ver y hay que observar dentro de identidad de género, de tu orientación sexual y de la expresión, qué es lo que estás buscando. Estás buscando la validación de terceras personas, porque no solamente vamos a hablar sobre cuestiones de diversidad sexogenéricas, ni la expresión de tu vestimenta, vamos a hablar de mucho, ¿sí? Desde ser una persona educada, de llegar, por ejemplo, vemos mucho en nuestra profesión de enfermería, ¿no? De que eres profesional y que ya tienes maestría, doctorado y te tienes que comportar con una línea, tienes que tener una línea de comportamiento, tienes que ser educado, tienes que ser muy, muy recto, correcto, no puedes, no, incluso tu vida personal la tienes que llevar mucho, incluso hasta con cuidado, porque no, incluso no te pueden ver, no sé, que vayas a bromear, o que estés bromeando, que vayas a hacer, no sé, que vayas a tomar una cerveza, porque ¿cómo puede ser posible? ¿Dónde está la parte personal, profesional y demás? Pues sí, pero, o sea, eso no quiere decir que en mi vida personal, pues a lo mejor no me pueda divertir, ¿no? Entonces, muchos van a transformar o van a ver esta parte de la moral, lo que la sociedad te dice, cómo te tienes que comportar, porque eh, la van a ver como limitantes o la van a ver incluso hasta como una herramienta, ¿no? Tanto positiva como negativa. Entonces, si tú sabes utilizar todo esto, por eso hablamos sobre la satisfacción de estas necesidades,
vas a llegar hacia dónde, hacia lo espiritual, porque vas a ser consciente. Sí, claro, yo voy a expresarme. Si a mí me gusta el color naranja, pues me voy a vestir de naranja. Si me gusta el color naranja fluorescente o verde fluorescente, pues me lo voy a poner, porque a mí me gusta. No busco la validación de nadie, a mí me gusta. Entonces, vamos a llegar a esta parte espiritual, porque no buscas la validación de nadie y eres consciente. Oye, es que las rayas verticales, las rayas horizontales no te quedan porque eres de cuerpo grande. Pero pues si a mí me gusta así, pues así me las voy a poner, ¿cuál es tu problema? Y aquí ya estoy trabajando con esta parte de la moral, ¿no? O por ejemplo, como dice Carolina Herrera, ¿no? Ya después de tanto tiempo, no puedes utilizar cabello largo, no puedes utilizar jeans, no puedes utilizar tenis, no puedes utilizar esto porque tienes una edad. Vamos a ver la parte de la moral. Pero por ejemplo, si tú bien trabajas esta parte espiritual, o si te pongas unas chanclas con calcetines y un short, pues a lo mejor te vas a ver muy bien, te vas a ver espectacular, pero no para los demás, sino tú te vas a ver bien para ti. Ah, dices, bueno, pues es que estas chanclas me quedan bien con estos calcetines naranjas que me quedan súper bien, ¿no? La mezclilla es para la gente joven, claro. Pues yo sigo usando mezclilla y ya no soy tan joven, ¿no? Pero yo me la sigo poniendo, ¿cuál es el problema? De todas maneras, Carolina Herrera no me identifico, ¿no? Es una cuestión de si tú dices, tú te quedas, tú pones, incluso, ¿no? Hay, he visto en el TikTok, en los challenges que ponen de, sigue este audio, ¿no? Ponte lo que tienes aquí, ponte lo que tienes acá, ponte estos zapatos, ponte así, y entonces vamos a ver cómo queda tu outfit. Y dices, bueno, pero fíjate que muchos usan la vestimenta por dicen, es que vamos a romper cuestiones de género, vamos a romper ideologías. Pues no, no estás rompiendo una ideología. Yo siento que más que nada estás rompiendo incluso contigo mismo, porque si lo haces por los demás, te estás alejando de ti. Si tú lo haces, a lo mejor en las redes sociales lo vemos, ¿no? Quien tenga más likes, pues es el más famoso, pero dices, bueno, ok, o incluso hay personas que se sienten mal por no tener cierta cantidad de me gusta, ¿no? O de reacciones y se empiezan a sentir mal. Pues dices, bueno, pero ¿por qué? Al final es una expresión de ti. ¿Qué es lo que estamos buscando? Una aceptación, una validación por terceros. Y es lo que no tenemos que hacer en el desarrollo de la espiritualidad, la validación por terceros. Bueno, de todo esto, dice que la parte de nosotros, de los cuadrantes, tenemos ciertas líneas que seguir, ¿no? Ciertas líneas que ya te había comentado en algún momento, tenemos línea cognitiva, que es la conciencia de lo que es. Conciencia de lo que es, que pues de lo que tú tienes en este momento, en el aquí y en el ahora, no de lo que tuviste en el pasado y no lo que tienes no lo que vas a tener en el futuro, sino simplemente lo que tienes en este momento histórico de tu vida, el aquí y el ahora. La línea moral, que es la conciencia de lo que debería de ser. Incluso aquí vemos estos choques de los códigos de creencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con choques de los códigos de creencia? De que tú ya tienes esta parte cognitiva, pero ahora vamos a ver la parte moral. La cognitiva es de lo que es, lo que tú sientes en este momento, y la parte moral o la moralidad es lo que debería de ser, ¿no? Como por ejemplo, es que debes de tener hijos. Pues ¿por qué debo de tener hijos? Pues ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar cuando seas anciano? ¿Ok? Pues yo, ¿no? Y si no, pues ya me contrato, me meto a una, no sé, a una, a una casa de asistencia y hay que me cuiden, ¿no? Pero es lo que, la moral, ¿qué es lo que debería de ser? Porque la sociedad dice que debes de tener hijos para que te cuiden, por lo menos uno, y entonces le vas a cargar la responsabilidad a ese uno, lo vas a limitar de que incluso se desarrolle de manera personal, porque incluso es una parte egoísta, ¿no? Porque le vas a tener um, le vas a cargar una responsabilidad, ¿no? Pues es que para eso son los hijos, ajá, pero pues al final de cuentas, ¿qué? O sea, por ejemplo, si tú decidiste tenerlo a los 40, entonces cuando tengas tus 70 va a tener 30, va a tener 20, y lo vas a limitar de su desarrollo personal por estar contigo, porque debe de seguir esta línea de lo moral, de lo que debe de ser, y entonces le vas a invalidar la parte cognitiva que para él, ¿qué es lo que, de lo que es, ¿no?
Después viene la línea emocional o afectiva, que aquí vemos, como ya te había comentado, el espectro completo de las emociones. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque ya te había dicho, no debes de invalidar la emoción del otro individuo, ¿sale? Ni tampoco lo más importante, no invalides tus propias emociones. Si tú estás molesto, enojado, estás triste, estás feliz, y te preguntan, o tú te lo quieres hacer, o tú quieres verlo, es validarla así. ¿Y en qué parte de tu cuerpo se está centrando? Cuando veamos gestión de emociones, ¿vale? La línea interpersonal, el modo como me relaciono socialmente con los demás, ¿no? Que es lo que te había comentado de la cuestión interpersonal. Y de la línea de las necesidades, como la de Abraham Maslow, voy a estar satisfaciendo estas necesidades fisiológicas, de seguridad, afectivas, de protección y de autorrealización, ¿no? La identidad del yo, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿En realidad te conoces? Y esta es una pregunta complicada porque digo, en realidad yo me puedo parar frente al espejo y estoy observando, pero ¿qué ves? ¿Qué observas? Y no solamente guíate por la cuestión física, ¿qué estás observando? Obsérvalo a los ojos. ¿Te has dado cuenta? No, y practícalo, de que cuando te ves al espejo, en realidad te ves a los ojos, porque es complicado, ¿no? O sea, yo puedo ver al espejo y observo todo, pero en realidad me estoy enfrentando conmigo mismo con ese reflejo. Lo estoy observando directamente a los ojos y puedo hablar directamente con él. Y es una condición importante porque al final es un ejercicio en donde te estás enfrentando tú mismo, pero no enfrentando una parte, una parte negativa. Te estás enfrentando en una situación más em, positiva. ¿Por qué positiva? Porque al final mm, es ver en lo que eres tú. Es descubrir qué herramientas posees, qué cuestiones de, no sé, autorregulación tienes, una autoaceptación, ¿no? Autoestima, que es lo más importante, ¿no? La línea estética, que es la expresión de uno mismo, belleza o arte. Oye, es que no te queda la barba, pero a mí me gusta, sí, pero no te queda, pero a mí me gusta. Ay, yo siento que sí me queda. No, pero no te queda, no, no me gustas con barba. Ok, pero no es una cuestión de que te gustes, es una cuestión de que a mí me guste, ¿no? Es que no te queda el cabello rubio, no te queda, no, fíjate que no te queda este color de sombras, pero a mí me gusta cómo se ve. No, es que fíjate que no. Entonces, esa persona me está invalidando, porque dentro de su contexto de belleza, o la expresión de sí mismo, no le permite, ¿no? Incluso tiene esta parte, puede ser que tenga una baja autoestima en donde dices, no, pues que no te puedes poner esto, ¿no? Es que tú no te puedes poner una ropa con rayas horizontales, porque te hace ver más gorda. Pero pues, ¿cómo vas a ser más gorda? Pues si peso 50 kilos, ¿no? Sí, pero te ves gorda. Entonces, fíjate cómo, y ahí, si tú te lo crees, le estás dando ese poder a ese individuo de que te haga, de que domine tu vida, ¿no? Y más si te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir mal porque está diciendo que con rayas te ves más gorda, pero dentro de los estándares, como ya te había dicho, ¿no? De la cuestión de una expresión, es que pues te tienes que ver flaca, y pues no, es cómo te observas, cómo te ves, ¿sí? La línea de lo psicosexual, entramos, aquí fíjate que entra mucho la parte del erotismo, y vemos también las filias, las disforias de género y las diversidades sexogenéricas, que es muy importante. Ahorita muchos ven que esa parte de que se desató, ¿no? Incluso la parte de la autoaceptación o la validación por terceros. Es que, ¿sabes qué? Soy heterocurioso. ¿Y cómo es eso de heterocurioso? Sí, pues a mí me gustan las niñas o los niños, pero en algunas ocasiones me gusta disfrutar, tener relaciones sexuales con personas de mi mismo género. Ah, ¿y eso no te vuelve homosexual? No, no me vuelve homosexual porque solamente soy una persona heterosexual abierto.
Así que bueno, es la parte de la no aceptación, ¿no? Al final de cuentas, si tú tienes una relación o te llama la atención una persona de tu mismo género, pues en automático te convierte en homosexual o lesbiana. Heterocurioso es pansexual, ¿no? Bisexual. Heterocurioso, sí, pero esa persona se va a autodenominar como heterocurioso. Al final, sí puede ser pansexual porque ¿te gusta esa persona? Sí, pero a mí no me importa, eh, a lo mejor fíjate que la parte de la pansexualidad es que no le importa el físico, no le importa si es gay o lesbiana, o si pertenece a un grupo de las diversidades sexogenéricas, no le importa la identidad de género, no le importa la orientación sexual, lo que le importa es la persona, lo que hay, a sus emociones, lo que le llama la atención de la emoción, la personalidad, el físico no tanto, ¿sí? Y eso es lo que lo va a enamorar, la pansexualidad. El bisexual es el que tiene atracción por ambos sexos, ¿no? De la parte de la orientación sexual viene la atracción hacia hombres y mujeres, ¿no? Personas del sexo masculino, del sexo hombre-mujer y del género tanto femenino como masculino. Pero bisexual no quiere decir que sea pansexual. Bisexual también en algunos momentos se puede guiar por cuestiones físicas, por cuestiones incluso físicas, ¿no? Que ya tienen un estándar de cómo le gustan. El pansexual no. El pansexual no se va tanto a lo físico. Y el bisexual en algunos casos sí, ¿sí? Y por eso entra mucho la parte del erotismo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le excita a una persona, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte de los que tienen fetiches, ¿no? Un fetichista, ¿no? Los fetichistas, no sé, de pies, de ropa interior, ¿sí? No sé, de cabello largo, ¿no? Pero pueden ser pansexuales y pueden tener estos fetiches, pueden ser bisexuales, pueden tener estos fetiches, pueden ser homosexuales, tanto gays o lesbianas, que al final de cuentas los dos son homosexuales. Em, y entra mucho, te digo, esta parte erótica, ¿no? ¿Qué te atrae del otro? ¿Sí? Em, Hay personas por ejemplo, hay hombres heterosexuales que les gusta que las mujeres tengan senos grandes, pero hay hombres heterosexuales que les gusta que la mujer tenga senos pequeños, o que les gusta que tenga, no sé, un, nalgas grandes, y otros que no les gusta que tengan nalgas tan grandes, pero eso es cuestiones tanto físicas, no de pansexualidad, ¿no? Que en algún momento también el pansexual pues le va a atraer no en su totalidad, pero también se va a fijar en lo físico, ¿no? Pues hola, ¿cómo estás, no? Eh, y eso es lo que vamos a regir demasiado, ¿no? Entrar a la parte del erotismo es muy padre, y muy padre porque descubres muchas cosas, cuestiones personales, como cuestiones sociales, ¿sí? Cuestiones socioculturales, ¿sí? Que fíjate que es una cosa muy importante. Y como te digo, o sea, encontramos personas de diversidades sexogenéricas, eh, ahorita ya, por ejemplo, ¿no? En la actualidad, personas que dices, ay, pues son, no sé, no sé, vamos a verlo, ¿no? Cargadores de la Merced, ¿no? Como comúnmente le llamaban chacales o no sé qué tanta cosa les dicen, ¿no? Y dices, bueno, pero pues este se ve bien macho, ¿cómo puede ser posible que le guste que le guste otras cosas, ¿no? Y les empiezan a poner apodos, heteroflexibles, heterocuriosos, o qué sé yo, ¿no? Que agarran, le ponen Power Ranger, ¿no? Que agarra lo que quiera, o que se le pelea con cualquier monstruo, o sea, ¿no? Pues, muchas opciones, o muchas situaciones que te digo que llegan a ocurrir, y que también por eso en algún momento, pues no se abren en su totalidad, porque por ejemplo, te digo, puedes encontrar cargadores de la Merced que son homosexuales, o no se definen como tal homosexuales, pero les gusta o tienen este fetiche de que los hombres no se hagan algún tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, las mujeres, ¿no? Las mujeres, por eso había más chicas prostitutas, eh,
porque bueno, aparte de que obviamente era más hacia allá, ¿no? Por las condiciones sociales de la mujer, la percepción de la mujer, que las chicas tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, ¿no? O sea, muchas cosas que te digo, son enriquecedoras entrar a la parte del erotismo porque dices, o sea, ¿cómo puede ser posible, no? Y no por juzgar, sino dices, ¿cómo puede ser posible que tengamos tanto oculto y que las personas por códigos de creencia no actúen, ¿sí? Eh, te digo, son cosas que te sorprenderías a descubrir tanto en esta parte del ser humano. Por eso digo que enfermería es es la profesión más complicada porque pues, vemos al ser humano y el ser humano de por sí es complicado, ¿no? Vemos la parte espiritual, de que es un estadio más elevado, el despertar de tu conciencia. Y fíjate que el despertar de la conciencia vamos hacia atrás todo, que volvemos a esto. De la línea de lo estético, ella cómo se siente. Igual y no se siente tan aceptada por sí misma que busca culpables. ¿Cuál es el culpable? Pues el patriarcado, ¿no? La parte de la psicosexual, que como lo que te decía, esta parte del erotismo, ¿no? Los famosos chacales estos. Pero si tú ves que se ve bien macho. Y la otra dice, pues sí, pero macho calado, porque pues ya le entró a todo. Pues sí, pero ¿por qué crees que estas personas no salen o no se expresan como tal? Porque entonces ya tenemos o ya está muy condicionado a lo que dice la sociedad, porque a él lo criaron, ¿sí? O estuvo este proceso de enculturación muy fuerte. Estos códigos de creencia son muy arraigados. Es que tú eres hombre y los hombres se comportan de esta manera. O tú eres mujer y como mujer se comportan de esta manera, ¿no? Y pues vemos que esta parte del erotismo, pues fíjate cómo dice, ¿no? Que dice dama de no sé qué y una tal por cual en la cama. Pues dices, pues es que no, a final de cuentas, fíjate cómo solitos se están catalogando, pues es que tú no eres una tal por cual en la cama, eres una persona que demuestra esta parte erótica, que demuestra esta parte de querer satisfacerse, ¿sí? Pero ahora incluso creo que ya se volvió como que más, como que ahora es bueno, ¿no? Dentro de la sociedad como que lo cataloga como bueno ser, ser de esa manera, ser ¿cómo dicen? Que es bien perris, por no decirle otra cosa, ¿no? Pero dices, bueno, al final de cuentas, de esta parte del erotismo, y si nos vamos más atrás, desde tu expresión, desde la parte del consciente, de autogestión de emociones, de la autoestima, de la moral y demás, pues simplemente es una expresión de lo que tú eres. Si te gusta ponerte calzones de encaje, pues póntelos. Que al otro no le gusta, pues ni modo, a mí sí me gustan, ¿no? Decía este, y no te estoy fomentando eso, sino simplemente es la parte de la autoestima y la aceptación. Me dijo gorda, soy carnosa, sabrosa. O sea, hay que saber lo que tenemos. A ver, enfrente al espejo. No soy perfecta, mi ombligo me quedó caído después del embarazo. Ahí está. Bueno, entonces, o soy frondosa, me gusta comer, amo mis carnes. Y volvemos a esta parte de la filosofía de las cuestiones del amor, pero no en cuestión del amor de, como ella lo dice, no, me amo mis carnes, sino simplemente es esta frecuencia del amor, del bienestar hacia contigo mismo.
ver esta parte de los códigos de creencia, de que no empiecen a hacer este choque, ¿no? De que porque una mujer embarazada es obligatorio que después del embarazo, al mes, pues tenga que estar con un cuerpo espectacular, ¿no? Pues simplemente, pues es un proceso que si tardó 9 meses en aparecer este cuerpo, pues obviamente le va a costar un poquito más de tiempo en volverse a recuperar, ¿no? Igual el hombre, pues al final ha costado mucho tiempo, a lo mejor están en esta parte del sobrepeso, pues a lo mejor te va a costar, ¿no? O incluso de las diversidades sexogenéricas, te ha costado muchísimo tiempo, pues seguramente te va a costar más tiempo llegar a esta parte de la adaptación, ¿no? De la parte erótica, de que no, pues es que no puedo mostrarme porque si no me van a catalogar que soy una prostituta, que soy esto, que soy aquello, pues simplemente es la expresión de tu gene, es la expresión de tu erotismo, es la expresión de lo que tú eres, ¿sí? Por eso es importante ver esta parte del autoconocimiento, ¿sí? Del autoconocimiento, no permitir que nadie que no te, que terceras personas, perdón, te validen, sino validarte tú mismo, ¿sí? Porque entonces así ya no vamos a entrar en conflictos con con la cuestión moral ni de la sociedad, de que tú quieras hacer las cosas por el simple hecho de que yo quiero que la sociedad me valide, que me sienta aceptado, pero ¿en qué momento te has aceptado tú? Y es mismo que vamos a tener que trabajar con el individuo, vamos a tener que trabajar la aceptación, la expresión del arte, ¿sí? Por eso es muy complicado esta parte de la espiritualidad. No solamente es entrar en estados como, por ejemplo, en estados en el inconsciente, como, no sé, a través de sustancias, ¿no? Como por ejemplo la psicodelia, o ver mucho, o la ayahuasca, ay, ¿cómo se llama este? Que parece como es un cactus chiquito, el peyote, ¿no? O la marihuana, o simplemente, no sé, aparte del X cosa, ¿sale? Es, o la parte de la meditación, ¿no? Que muchos piensan que ponerse en flor de loto, están en un parque, en la naturaleza y demás, te va a relajar, ¿no? Puedes hacerlo en tu casa, 5 minutos, en el transporte, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar en el individuo, el desarrollo de la conciencia para que llegue a la espiritualidad. Te puse todos estos ejemplos porque al final es lo que vamos a encontrar. Todos estos choques de creencia, todas estas situaciones que van a limitar el desarrollo de la espiritualidad del individuo. Vemos la parte, como te digo, la parte espiritual, que es el estadio más elevado, en donde ya estos códigos de creencia ya no entran en conflicto, en donde tú ya llegaste a una aceptación, ya tienes perfectamente bien cimentada la parte de la autoestima, ¿sí? De esta autopercepción y este autoconcepto. Línea de los valores de lo que una persona considera importante. Como te digo, desde los valores, ¿no? Sí, y Tati Cantoral dijo, yo voy a cantar a la Guadalupana porque yo me siento bien. Claro, hubo muchas burlas en cuestión porque la sociedad dice que pues tienes que tener voz angelical para cantarle a, 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 a tu ser supremo, a tu ser divino. Pero pues ella lo cantó, a lo mejor no tiene una gran voz, pero pues lo cantó como pudo y lo hizo, a lo mejor desde su percepción lo hizo con todo el corazón y demás. Y a lo mejor ella tuvo en esta parte de la satisfacción, ¿sí? Que tuvo que aguantar burlas de la sociedad, claro, pero al final de cuentas, si has observado y de ti como que le entra también, ¿no? Y lo vuelve a hacer, ¿no? Y entonces, fíjate cómo aquí vamos a ver que estas líneas se van a buscando, desde que tú como individuo vienes de esta parte de las cuestiones de las emociones, sensaciones, tu interpretación de los símbolos, ¿sí? Hasta llegar a esta parte de la visión lógica. Desde la parte interior individual que comete, de hecho, es la parte intencional de lo que tú eres, de lo que tú piensas y tú consideras, de la parte conductual que es el ello, ¿sí? Desde lo que estás hecho hasta una estructura más compleja, ¿sí? Desde lo cultural, desde la concepción de lo físico, desde tu cosmovisión de lo que es lo físico. Incluso muchas religiones te dicen que estás hecha imagen y semejanza de tu ser supremo, claro, porque tienes un cuerpo, pero tienes un alma, pero tienes un espíritu, y tienes estas tres cualidades, ¿no? Omnipotente, omnipresente y omnisciente, que eres todopoderoso, estás presente y eres sabio, pero falta que en desarrollarlo, ¿sí? Falta desarrollarlo, falta ver qué situaciones las puedes controlar. Obviamente, por ejemplo, en alguna pérdida,
si no te conoces estas herramientas, si no te conoces lo que o lo que esa pérdida te estaba dando, y no digo solamente de una persona, estamos hablando de una pérdida incluso hasta de una pluma, de un objeto, de una actividad, de una mascota, de un individuo que tú pierdes, qué es lo que te estaba dando y que entonces al momento de ya no tenerlo te sientes desprotegido, te sientes mal o empieza a entrar en esta parte del conflicto, ¿sí? Eh, Eso es ser. Debes de tener estas herramientas para poder controlarlo en algún momento, ¿no? Nadie te va a enseñar, te pueden guiar, claro, pero nadie te puede enseñar a cómo hacerlo, porque al final quien va a descubrir sus propias herramientas eres tú. Por eso es, nosotros cuando a lo que vayamos aprendiendo en esta parte ah, del diplomado, vamos a ver muchas herramientas que nos va a facilitar para poder guiar al individuo, ¿sí? Guiarlo en qué, pues en este proceso. ¿En cuál proceso? Pues de autoconocimiento, ¿sí? En el desarrollo de su espiritualidad. A eso lo vamos a guiar, ¿sí? ¿Para qué? Para que logre, como te digo, la espiritualidad. Y la espiritualidad, si lo vemos desde otras corrientes, es llegar al cielo, llegar al nirvana, llegar a la autorrealización, a la parte del despertar, a la iluminación, al desarrollo de su potencial como ser humano. Eso es eh, sinónimos de espiritualidad, ¿no? Y que obviamente va a ser de acuerdo a la interpretación del individuo, ¿sí? Por eso es muy importante. Y la parte social que vemos desde, no sé, desde lo que es la constitución, ¿no? Desde una simple, un grupo social hasta sistemas, ¿no? Por ejemplo, digamos, todo nuestro sistema solar, desde, como dice aquí, galaxias, planetas y demás, ¿no? Es como la constitución de que no solamente somos nosotros, sino que hay más, más allá, ¿sale? Y entonces, fíjate una cosa que nosotros vamos a ir en el desarrollo, en el desarrollo del estado de conciencia o en los niveles de conciencia tenemos varios, como por ejemplo, el arcaico, tenemos el mágico, tenemos la dominación poder, el orden autoritario, el logro competitivo, el comunitario ecológico, el integrador sistémico y la parte holística universal, que es la parte espiritual. Pero ojo, como esta parte espiritual, como esta parte de la espiral, perdón, no solamente se queda ahí, sino sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, porque llegas al holístico universal y vuelves a empezar al arcaico instintivo, porque bueno, sí ya tienes esta conciencia, pero entonces, ¿qué hay más allá? Pues entonces todo ese conocimiento que tú ya tienes, pues se vuelve arcaico instintivo y volvemos a empezar. Por eso es una espiral de que va a crecer, 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 y se va a volver infinita, porque el crecimiento de tu conciencia, de tu potencial como ser humano, jamás se detiene, ¿sí? Jamás. Y jamás se detuvo porque incluso lo vemos con este Siddhartha, ¿no? Le tocó, ¿cuántas reencarnaciones le tocó para llegar a ser Buda? Y hasta que llegó a lo que es el Buda y el llamado el iluminado, ¿no? Tenemos entonces de esta espiral de la conciencia, tenemos la parte arcaica, que es la parte de la supervivencia. Oye, pero entonces, ¿cómo de niños, cómo de recién nacidos tenemos esta parte de la supervivencia? Claro, tienes tus, tus signos arcaicos, ¿no? Si son signos, ¿cómo se llaman? Reflejos arcaicos, ¿no? Como por ejemplo el de búsqueda, de succión, de prensión, em, el del moro, ¿no? O sea, son arcaicos. ¿Y son a qué? Pues porque son de supervivencia, porque al final de cuentas, sí, no puedes satisfacerlo de una manera individual, no satisfacerlo de una cuestión autónoma, pero sí vas a necesitar ayuda, ¿no? Pero al final de cuentas, si tú no tuvieras estos reflejos, pues no tendrías esta parte de la supervivencia, ¿no? Viene esta parte del mágico animístico, en donde este proceso mágico animístico, en donde, fíjate que desde niño ya te empiezan a introyectar conocimientos sobre, no sé, ¿qué te gusta? Que te persignes para que te vaya bien, ¿no?
Entonces, desde niño te enseñan que tienes un angelito de la guarda, que le tienes que pedir para que siempre esté contigo, que no estés desamparado. Incluso desde antes de que nazcas, pues ya empiezan estas cuestiones mágico-animísticas en donde tienes un alma, tienes un espíritu, y que obviamente con eso conforme pasa el tiempo, te tienes que desarrollar en cuestiones mágicas, como por ejemplo, le enredan una trencita de colores con una crucecita en la panza de la embarazada para que no le pase nada, le ponen el ojo de venado al niño, le ponen los viernes 13 o los martes 13, le ponen las tijeras en la puerta, ponen los calzones del papá en el palo de la escoba atrás de la puerta, ¿no? Entonces, vamos a entender esas cuestiones mágicas. ¿Por qué? Porque esas son las que me van a dar seguridad. Por eso te digo que eres todopoderoso, porque al final de cuentas, pues tienes esta cuestión de seguridad, va reforzado por alguien, por una energía superior, pero al final de cuentas, pues eres tú, ¿sí? Al final de cuentas eres tú venciendo tus miedos, venciendo tus inseguridades, ¿no? A través de estas creencias mágicas religiosas. Venimos con la dominación, con el poder, que venimos a actuar por parte del impulso, y el niño actúa por impulso, ¿no? Como por ejemplo, hace berrinche porque no le diste algo, ¿no? O un recién nacido, está feliz, llora, está triste, llora, está enojado, llora, pero cada llanto tiene diferente intensidad y cada llanto es distinto. Como por ejemplo, es lo mismo que nosotros vamos o tenemos que observar de la valoración del lenguaje corporal. Entonces tenemos comunicación verbal, no verbal, que es el lenguaje corporal, y tenemos la comunicación paralingüística. No es la forma, perdón, no es lo que dices, sino la forma en lo que dices, ¿no? Entonces por eso dicen que actuamos por impulso. La parte del orden autoritario, que son reglas morales, incluso tus propias reglas, que alguien quiere llegar contigo. Bueno, si te quieres acercar, quieres algo conmigo, vas a tener que cumplir ciertos requisitos o ciertos estándares que yo quiero, ¿no? Porque al final de cuentas son tus reglas, te sirve para funcionar, claro. Pero dentro de lo que hemos visto del desarrollo de la espiritualidad, hay que ver y mejorar las relaciones interpersonales. No todas las personas se van a adaptar a ti. Y recuerda lo que te dije desde un principio, lo que veíamos de la pandimensionalidad y con los campos de energía, ¿no? De Margaret Newman, que el individuo no viene a adaptar, el individuo no todo se tiene que adaptar a él, sino él se tiene que adaptar al entorno también, ¿sí? Y es lo mismo que va a pasar con esta parte del orden autoritario. Logro competitivo es la parte del éxito. Logro competitivo incluso lo podemos ver de las cuestiones de autorrealización y de ser exitosos desde que el niño empieza a caminar, ¿no? Desde que empieza a dar sus primeros pasos, esa es una experiencia cumbre. Esa es ya parte de la autorrealización. Oye, pero es que el niño no lo ve de esa manera. Claro que lo ve. El niño es resiliente por naturaleza. El niño camina, se cae, se queda ahí 5 minutos, llora y demás, y después solito se vuelve a levantar y vuelve a intentar caminar, ¿sí? Hasta que lo logra. Y para él es un éxito porque dicen, o sea, no te lo dice tan literal, sí, lo logré, no, vamos a festejar, dame 2 shots de leche. O sea, no te va a decir eso, ¿sí? Pero sin embargo, observa su carita cuando el niño empieza a caminar y ve que es una satisfacción, ¿sí? Porque al final de cuentas es una emoción que él tiene. No la va a poder expresar como, a lo mejor como muchos sabemos expresar emociones o que nos cuesta todavía expresar emociones, pero sí lo vamos a ver y son experiencias cumbre. Con el comentario ecológico vienen las relaciones interpersonales que son muy importantes, ¿no? Desde que incluso yo pueda ayudar a alguien más para que llegue este proceso de autorrealización, o incluso yo lo pueda detener para que no se cumpla este proceso de autorrealización. Claro, se puede dar en todos lados. Integrador sistémico, que es la parte de la sinergia que viene de las relaciones humanas o de las relaciones interpersonales. Pero primero, ¿con quién tienes que hacer sinergia? Pues contigo mismo. ¿Por qué contigo mismo? Porque tienes que encontrar este equilibrio entre la parte tanto la parte de afuera como la de adentro, que es lo que te había dicho, ¿no? La parte interior como la parte exterior, la parte singular como la parte plural. Si tú encuentras un equilibrio en esto, haces esta parte integradora y la sinergia contigo mismo, que vas a tener muchísimas herramientas para lograrlo, ¿sí? Y la parte holística universal, que es una visión global de qué? Pues de todas las demás, de todas las 7 anteriores, ¿sí? Es una visión global en donde tú ya observaste que tienes
que cómo lograste hacer relaciones interpersonales, cómo lograste llevar este equilibrio entre la parte interna, externa, plural y singular, lo que te había comentado de los cuadrantes, cómo lograste desarrollar la parte de espiritualidad, cómo logras llegar hasta esas experiencias cumbres, cómo logras integrar las reglas, cómo controlas incluso la parte de los impulsos, viene esta cuestión de la mágica religiosa y la parte arcaica de supervivencia. Que en la parte de la supervivencia hay un antropólogo, incluso Sigmund Freud dice que, que el ser humano no actúa por instinto, que todo actúa por cuestiones socioculturales y por cuestiones de se llaman pulsiones, algo así, no recuerdo bien. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas vas a actuar conforme la sociedad te lo dicte. Por ejemplo, muchos dicen, es que el instinto maternal existe. No, el instinto maternal no existe. Porque si existiera el instinto maternal, pues buscaban la forma de a lo mejor de proteger a los niños, ¿no? Y no me estoy refiriendo a las cuestiones del aborto. Eso no, eso son cuestiones muy aparte. Instinto maternal, de que, por ejemplo, pues ya tienen al niño, y pues, ¿qué hacen, no? Lo abandonan abajo de un carro, en la llanta y demás. Entonces, no existió el instinto maternal, porque si fuera el instinto maternal, buscaran a lo mejor, no sé, una condición de adopción, ¿no? Sin problemas, digo. ¿Y por qué te estoy diciendo esa parte del instinto? Porque es muy importante, porque viene mucho, muy arraigado de las cuestiones sociales. Entonces, a eso se va a tener que enfrentar, ¿sí? Ella va a decir, bueno, pues es que yo no me puedo hacer cargo del niño y para que haga puras burradas, ¿qué hago? Pues digo, porque así nos hemos encontrado mamás. Pues mejor lo abandono y que ya lo recojan y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Por eso lo que te digo, la parte del instinto maternal no existe, ni tampoco del instinto del paterno, ¿eh? Porque de hecho creo que ni se menciona. Muchos instintos no existen, sino actuamos de una cuestión social, moral. Por eso Sigmund Freud decía que no existían los instintos. Solamente esta parte del instinto viene para las personas recién nacidas o los niños. Porque incluso los niños, conforme van creciendo, dicen, no llores. No, la mamá, ahorita aquí no me hagas berrinche, ahorita que lleguemos a la casa, vas a ver. Entonces, cuando lleguen a la casa, tómala, ¿no? Ya le tocó su dotación al chamaco, ¿sí? Entonces, fíjate cómo te estoy comentando, de que los instintos no sirven. O por ejemplo, en instinto maternal, nos hemos encontrado mucho en pacientes en lactancia materna que dicen, ay, no, yo no le voy a dar, no tienen otro complemento, es que no me sale leche. Pues señora, tiene que estimular la producción de leche. No, pues es que no, mejor deme la fórmula y yo le doy fórmula. ¿Y el instinto maternal dónde quedó? Ujú. Eh, y a veces también, en ocasiones no me gusta mencionar tanto esto porque hay personas que luego se te van encima. Pero dices, bueno, pues que al final de cuentas ahí está, ¿no? Son cosas que no puedes dejar de lado, que no puedes romantizar, porque existen, ¿sí? Existen. Y tampoco te voy a hablar de cuestiones bonitas porque no todo la parte de espiritualidad no es correr como Bambi por todo el bosque, ni como Heidi con el copito de nieve atrás y el perro San Bernardo, que no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Atrás, ni estar con Clarita sí, todo bien bonito, bien feliz. No, porque hay cosas que el individuo enfrenta y hay cosas que te debes de enfrentar cuando tú ves, por ejemplo, en la terapia de juego, o sea, yo no solamente voy a enseñar a la rueda de San Miguel al niño, sino hay videojuegos que a lo mejor yo ni siquiera, a lo mejor por la edad no conozco, porque a lo mejor no me gustan tanto los videojuegos, pero yo tengo que saber cómo funcionan, tengo que saber que existen, sí, tengo que conocerlos, porque a las personas que voy a atender, para ellos es común y no sabes con lo que te vas a enfrentar, porque no vas a poder, tú no eliges pacientes, porque ni modo que los entrevistes antes, ¿sabes qué? No te puedo atender, porque no? Pues el individuo ya está ahí, tiene esa necesidad, tiene esa carencia.
que obviamente si tienes que saber de si son tus capacidades, en qué momento de decirle, ¿sabes qué? Necesitas otro tipo de atención, pues ahí te voy a canalizar, ¿no? Porque a lo mejor necesitas, sí te puedo apoyar como, yo en mi caso, ¿no? Te puedo apoyar como psicoterapia, pero yo no te puedo apoyar como psiquiatría porque no te puedo dar tratamiento médico. Entonces, necesito como canalizarte a otros lados, ¿no? Entonces, eh, te digo, no, a mí no me gusta hablar de cuestiones bonitas porque digo, oh, no me gusta endulzarles el oído ni romantizar nada porque es lo que hay, es lo que nos vamos a enfrentar, es lo que tenemos. Incluso, ¿qué tal si te llegan, no? Es que si tú llegas, no sé, una, una, una culpa, ¿no? De una chica que abortó y quiere hacer esta parte de la meditación para controlar esa ansiedad, para controlar esa depresión por el aborto, porque ahí existe. Entonces no la vas a juzgar, no vas a decir, ay, no, no te puedo atender porque abortaste y como yo soy yo, y como yo estoy a favor de la vida, no te puedo atender. Y entonces ya te la estás juzgando. O sabes qué, es que tú eres homosexual, o sabes que tienes estas filias, tampoco te puedo atender porque pues no va con mi razón de ser, ¿no? No hay esta parte de tener mis ideas, no van contigo. Entonces, ¿sabes qué? No te puedo atender. Entonces, ¿dónde está esta parte del desarrollo de la conciencia? Contigo, primero como persona, y para que puedas atender a alguien. O sea, solamente vas a ser selectivo en personas, la parte que quieren esta parte del autoengaño, ¿no? Y, que todos necesitan ayuda, pero a lo mejor en diferentes dimensiones, ¿no? Em, y pues bueno, con esto llegamos al final de nuestra clase y con esto se complementa lo que era la medicina tradicional china, la filosofía oriental, mexicana y la occidental, con la parte, con el módulo de espiritualidad, ¿no? Ya la que sigue, pues ahora sí vamos a entrar directamente a los ejercicios de relajación, que van a ser un poquito, ya teniendo todo esto, la parte de la espiritualidad, la parte de la sociedad y demás, pues vamos a llegar al desarrollo como tal, ¿no? Sí, mucha información y todavía viene un poquito, y es un poquito más compleja a veces, ¿no? Es un poquito más complejo, pero te digo, y esa es la situación que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Queremos sanar a alguien, pero no podemos sanarnos nosotros mismos. Y hay personas que las hay, ¿no? Digo, perdón, hay personas que sí hacen eso. Digo, porque me ha tocado varias veces en donde dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo no entiendo a esta persona porque abortó. Y así como, ¿pero por qué? No, pues es que abortó y mis creencias dice que no. Y pues sí, pero pues no vamos a trabajar con tus creencias, vamos a trabajar con las del paciente, no tuyos. Sí, pero no me siento cómodo. Y así de, ay, tus proyecciones tan complicadas, ¿no? Que te proyectas en la necesidad de alguien para poder sanar las tuyas. Y eso es lo complicado, ¿no? No es válido. Pero bueno, es lo que nos vamos a encontrar a veces. ¿Sale? Bueno. Entonces, nos despedimos. Te digo, ya dentro de nuestro siguiente módulo ya será la parte de la relajación, meditación, porque a partir de esto, de las técnicas de respiración, vamos entonces, o van a ser la base, ¿sí? De nuestras terapias, de la musicoterapia, de la danzoterapia, de la risoterapia, del masaje, de la acupuntura y aromaterapia. ¿Sale? Bueno, entonces, cuídate mucho, nos vemos en otra ocasión y recuerda que este video lo vamos a encontrar en la plataforma de YouTube para que lo puedas revisar posteriormente. ¿Sí? Bueno, cuídate mucho, nos vemos después y no te olvides de hacer tus actividades.